Mi suegra le arrebató la vida a mi hija por una negligencia. Antes de seguir con la historia me gustaría pedirte un pequeño favor, suscríbete al canal, deja un like y comparte tu opinión en los comentarios. Mi suegra mató a mi hija, y lo más retorcido de todo no es que lo haya hecho, sino que durante meses casi logré convencerme de que fue un accidente. Que fue mala suerte. Que nadie tuvo la culpa. Tuve que encontrar unos mensajes borrados en su teléfono para entender que había estado viviendo dentro de una mentira construida con mucho cuidado, una mentira que empezó mucho antes de que mi hija naciera, y que terminó con ella dejando de respirar en los brazos de la mujer que juró que la cuidaría como si fuera suya. Voy a contar esto desde el principio, porque si empiezo por el final no van a entender por qué tardé tanto en ver lo que tenía delante de los ojos. Conocí a Mauricio hace 6 años, en un trabajo que ya ni siquiera existe. Él era ingeniero, tranquilo, de esos hombres que hablan poco pero que cuando dicen algo uno les cree. Nos enamoramos rápido, de esa forma en que uno se enamora cuando todavía no ha aprendido a desconfiar de nada. A los 8 meses de estar juntos me presentó a su madre, Patricia, una mujer de unos 60 años, viuda, dueña de una casa enorme en las afueras que ella sola mantenía impecable, como si el orden fuera una forma de control sobre un mundo que hacía mucho había dejado de obedecerle. Desde el primer día sentí algo raro en la manera en que Patricia me miraba. No era hostilidad abierta, nada que yo pudiera señalar con el dedo. Era más bien una evaluación constante, como si yo fuera una empleada nueva a la que todavía no habían decidido si contratar de forma definitiva. Me preguntaba por mi familia, por mis estudios, por mis planes, y cada respuesta que yo daba parecía anotarla en algún lugar de su cabeza, en una lista invisible de motivos por los que yo no era suficiente para su hijo. Mauricio decía que así era ella con todo el mundo. Que había criado a sus 3 hijos sola después de que el padre los abandonara, que había tenido que ser dura para sobrevivir, que en el fondo era una mujer generosa que solo necesitaba tiempo para confiar. Yo le creí, porque quería creerle, porque estaba enamorada y porque no tenía ningún motivo concreto para pensar lo contrario. Hubo señales, claro. Siempre hay señales que uno decide no ver porque verlas implicaría tener que actuar. Recuerdo una cena de Navidad, año y medio antes de la boda, en la que Patricia comentó frente a toda la familia que Mauricio siempre había tenido debilidad por mujeres que después terminaban decepcionándolo, y lo dijo mirándome directamente a los ojos con una sonrisa que no le llegaba a la mirada. Recuerdo también a la cuñada de Mauricio, casada con su hermano mayor, contándome en una parte, con él. Volumen bajo de quien comparte un secreto peligroso, que ella llevaba años evitando dejar a sus propios hijos solos con Patricia, sin darme más detalles, cambiando de tema apenas se dio cuenta de que Mauricio se acercaba. En ese momento lo archivé como celos entre cuñadas, como rivalidad de familia política. Ahora pienso en esa advertencia casi todos los días. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña que Patricia organizó casi por completo, incluida la lista de invitados, de la que yo apenas reconocía la mitad de los nombres. Quedé embarazada al año siguiente. Recuerdo la noche que se lo dijimos a Patricia con una claridad que ahora me da escalofríos, porque en ese momento me pareció el mejor recuerdo de mi vida y ahora es apenas el primer capítulo de una tragedia que todavía no sabía que estaba escribiendo. Ella lloró, nos abrazó, dijo que ese bebé sería lo más importante que le había pasado en años. Yo la vi feliz por primera vez desde que la conocía, y por un momento pensé que todo lo raro que había sentido antes había sido pura inseguridad mía. El embarazo fue complicado desde el segundo trimestre. Tuve preeclampsia, me hospitalizaron 2 veces, y en cada consulta el médico insistía en preguntar por antecedentes familiares de alergias, porque según él había marcadores en los análisis que sugerían que el bebé podía nacer con una predisposición alta a reacciones alérgicas severas. Me explicó, con una hoja de papel donde dibujó un árbol genealógico simplificado, que ese tipo de riesgo casi siempre venía documentado en la familia si uno preguntaba con suficiente insistencia, que las alergias severas rara vez aparecen de la nada, que casi siempre hay un antecedente, un tío, un abuelo, alguien que en algún momento tuvo una reacción que la familia recuerda como anécdota sin darle la importancia médica que merece. Le pregunté a Mauricio si en su familia había antecedentes de eso y me dijo que no sabía, que le preguntaría a su madre. Nunca me trajo una respuesta clara. Solo mi mamá dice que no, que nunca ha habido nada de eso. Insistí 2 veces más durante el embarazo, cada vez que el tema volvía a salir en control médico, y cada vez obtuve la misma respuesta reciclada, la misma certeza tranquilizadora que ahora sé que era, en el mejor de los casos, una mentira. Por omisión, y en el peor, una mentira deliberada. En ese momento no le di mayor importancia. Ahora sé que esa fue la primera mentira de una cadena que terminó matando a mi hija. Amelia nació un 18 de marzo, después de un parto de 14 horas que terminó en cesárea de emergencia. Pesó 3 kilos 200 gramos, lloró fuerte desde el primer segundo, y cuando la pusieron sobre mi pecho sentí algo que no tengo palabras exactas para describir, algo que se parecía al amor pero que era más grande, más urgente, como si de golpe hubiera encontrado la razón por la que había nacido yo también. Patricia llegó al hospital antes que mis propios padres. Se quedó horas mirando a Amelia a través del vidrio de la sala de neonatología, y cuando finalmente la tuvo en brazos vi algo en su cara que interpreté, en ese momento, como amor puro. Ahora, cuando repaso esa imagen en mi cabeza, veo otra cosa. Veo posesión. Veo a una mujer mirando algo que ya había decidido, mucho antes de que naciera, que le pertenecía más a ella que a mí.
Los primeros meses fueron el caos normal de cualquier maternidad primeriza. Poco sueño, lactancia difícil, un bebé que lloraba por razones que yo no siempre entendía, madrugadas enteras caminando por el pasillo del departamento con Amelia pegada al pecho, cantándole canciones que inventaba sobre la marcha porque no me acordaba de ninguna de verdad. A pesar del cansancio, esos meses tienen un lugar aparte en mi memoria, un lugar que todavía protejo con cuidado, porque fue la única época en la que tuve a mi hija completa, sin saber nada de lo que se avecinaba, sin ninguna sombra todavía sobre nuestra rutina. Mauricio volvió a trabajar a las 3 semanas, y yo empecé a depender cada vez más de la ayuda de Patricia, que se ofrecía a quedarse con Amelia mientras yo dormía, mientras me bañaba, mientras intentaba recuperar pedazos de mi vida anterior. Venía 2, a veces 3 veces por semana, siempre con algo preparado, siempre insistiendo en que yo descansara mientras ella se hacía cargo. En ese momento me pareció un regalo, la clase de ayuda que toda madre primeriza sueña con tener y que yo, ingenuamente, agradecía sin cuestionar demasiado el precio que terminaría cobrando. Ahora entiendo que fue el principio de algo que ella llevaba planeando desde mucho antes, un terreno que iba ganando centímetro a centímetro, confianza que acumulaba como quien guarda fichas para un juego cuyas reglas solo ella conocía. Amelia tenía un pediatra excelente, el doctor Salazar, un hombre mayor que llevaba 30 años en la profesión y que desde la primera consulta fue muy claro con las indicaciones. Lactancia exclusiva hasta los 6 meses, y a partir de ahí una introducción muy gradual y controlada de alimentos, empezando por purés simples de verduras y frutas que él mismo iba autorizando uno por uno en cada control. Sobre todo, dado el antecedente familiar de alergias severas que habíamos mencionado en el embarazo, fue tajante en una cosa, absoluta prohibición de introducir mariscos, frutos secos o huevo antes del año, y solo bajo supervisión médica estricta después de esa edad. A los 7 meses Amelia ya probaba algunas papillas de zapallo y manzana, pero la lista de alimentos prohibidos seguía intacta, escrita con mayúsculas en la libreta de controles. Me lo repitió tantas veces que hasta yo, con el cerebro destruido por la falta de sueño, lo tenía grabado como un mandamiento. Se lo dije a Patricia varias veces. No una, ni dos, varias. Le expliqué que Amelia ya probaba algunas papillas, sí, pero que había una lista muy específica de alimentos absolutamente prohibidos, que los mariscos estaban en el primer lugar de esa lista por el antecedente familiar, que el médico había sido tajante, que cualquier introducción de esos alimentos tenía que esperar hasta después del año y solo con supervisión médica. Ella asentía, decía que por supuesto, que en sus tiempos las cosas eran distintas pero que respetaba las indicaciones modernas. Ahora sé que mientras asentía ya estaba decidiendo ignorarme. Hubo 2 incidentes menores antes de aquel día que en su momento pasé por alto y que ahora, mirando hacia atrás, me parecen ensayos. Una vez la encontré untando la punta de su dedo en un té de manzanilla para calmarle el cólico a Amelia, algo que interrumpía tiempo entre gritos y reclamos, y que ella justificó diciendo que era solo una gotita, que eso nunca le había hecho daño a nadie. La segunda vez fue un comentario, dicho casi al pasar, sobre lo ridículo que le parecía que existieran bebés tan sensibles que no pudieran comer nada hasta después del año, que en su época los bebés comían de todo desde los 3 meses y que la generación de ahora salía llena de alergias precisamente por sobreprotegerlos tanto. Cada una de esas frases, tomadas por separado, sonaban a la típica diferencia generacional entre una abuela y una madre primeriza. Juntas, ahora, forman un patrón que debía haber visto venir. El día que dejé a Amelia con ella, mi hija tenía exactamente 7 meses y 11 días. Yo tenía una entrevista de trabajo, la primera desde el parto, algo que necesitaba desesperadamente para recuperar un poco de independencia económica y también un poco de mí misma. Mauricio estaba de viaje por trabajo esa semana, así que la única opción era Patricia. Recuerdo que dudé. Recuerdo un peso extraño en el pecho esa mañana, algo que ahora entiendo que era instinto puro y que en ese momento atribuía a los nervios normales de dejar a mi bebé por primera vez con alguien que no fuera yo. Le dejé todo preparado. Biberones con leche extraída, un potecito con puré de zapallo que yo misma había cocinado esa mañana, horarios escritos en una hoja pegada en el refrigerador, el número del pediatra en mayúsculas en la parte de arriba. Le repetí, mirándola a los ojos, que bajo ninguna circunstancia le diera nada que no fuera esa leche y ese puré, que nada más había sido autorizado por el médico. Ella me abrazó, me dijo que confiara en ella, que había criado 3 hijos y que sabía perfectamente cómo cuidar a un bebé. Le creí porque no me quedaba otra opción, y porque en el fondo seguía queriendo creer que era una buena abuela. La entrevista duró 40 minutos. Salí sintiéndome ligera, casi eufórica, con esa sensación de haber recuperado un pedacito de mi identidad que la maternidad me había arrebatado sin previo aviso. Manejé de vuelta a casa de Patricia con música en la radio, pensando en lo que le contaría a Mauricio esa noche por teléfono. No tenía ni idea de que estaba a punto de entrar a la peor escena de mi vida. La encontré parada en la cocina, con Amelia en brazos, y algo en su cara estaba mal desde el primer segundo. Mi hija tenía la piel de la cara enrojecida, unas ronchas que le subían por el cuello, y hacía un sonido al respirar que no había escuchado nunca antes, un silbido agudo, desesperado, como si el aire tuviera que forzar su paso por un espacio demasiado pequeño.
Le pregunté qué había pasado y Patricia, con una calma que en ese momento interpreté como control y que ahora me parece la calma fría de alguien que ya sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, me dijo que Amelia se había puesto inquieta, que no dejaba de llorar, que ella había preparado una sopa de camarones porque en su familia siempre le habían dado ese caldo a los bebés inquietos, que era una receta de su abuela, que le daba fuerza, que solo le había dado unas gotitas. No recuerdo haber tomado la decisión consciente de gritar. Simplemente grité. Le arranqué a Amelia de los brazos y vi que tenía los labios empezando a ponerse morados, que sus ojitos estaban hinchados hasta casi cerrarse, que su pecho se hundía con cada intento de respirar de una forma que no tenía nada de normal. En la encimera de la cocina, detrás de Patricia, vi el plato hondo todavía humeante, con 2 o 3 colas de camarón flotando en un caldo naranja, y un biberón limpio, sin usar, guardado en el escurridor como si nunca hubiera sido parte del plan de esa tarde. Corrí hacia el auto mientras marcaba el número de emergencias con las manos temblando tanto que se me cayó el teléfono 2 veces. Patricia venía detrás de mí, diciendo algo que no llegué a procesar del todo, algo sobre que seguramente era solo un susto, que se le iba a pasar, que no exagerara, que los bebés a veces se ponían así por cualquier cosa. Ese no exagere se quedó grabado en algún lugar de mi cabeza, guardado sin que yo lo procesara del todo, hasta que meses después volvió a mí con un peso completamente distinto. El hospital quedaba a 14 minutos. Los hice en menos de 8, saltándome semáforos, con Amelia en el asiento trasero luchando por respirar mientras yo gritaba su nombre por el espejo retrovisor como si eso pudiera mantenerla despierta, mantenerla conmigo. Cuando llegamos a urgencias ya casi no se movía. Un equipo entero se la llevó corriendo, y a mí me dejaron en una sala de espera con las manos manchadas de la sopa que había alcanzado a tocarle la cara al arrancarla de los brazos de Patricia, ese olor a camarón pegado a mis dedos durante horas que después no pude quitarme de la cabeza durante meses. Amelia murió 43 minutos después de que llegamos al hospital. Anafilaxia, dijeron. Choque anafiláctico severo por alergia alimentaria no diagnosticada, con obstrucción completa de la vía aérea. El médico que salió a hablar conmigo tenía cara de haber dado esa noticia demasiadas veces y de no haberse acostumbrado nunca. Recuerdo muy poco de lo que dijo después de las palabras no pudimos hacer nada. Recuerdo el suelo del hospital, frío contra mis rodillas, y a Patricia parada a mi lado, con la mano en mi hombro, diciendo que lo sentía muchísimo, que nadie podía haber sabido. Que Amelia era alérgica, que había sido un accidente terrible, una tragedia que nadie hubiera podido prever. Una enfermera me acompañó a un cuarto pequeño para despedirme. Amelia estaba envuelta en una manta blanca, tan quieta que por un segundo mi cerebro se negó a aceptar lo que tenía delante, como si esperara que en cualquier momento fuera a moverse, a llorar, a devolverme el mundo que me acababan de arrancar. La cargué durante lo que sentí como una eternidad y que según el reloj de la sala fueron apenas 12 minutos, hasta que alguien, con mucho cuidado, me dijo que era hora. Mauricio llegó esa madrugada, en el primer vuelo que consiguió, y lo que siguió fueron días que ahora recuerdo como fragmentos sueltos, sin orden, sin lógica. El funeral, la caja pequeña, blanca, que todavía no puedo pensar en detalle sin que se me cierre la garganta a mí también. Mis padres llorando. Los padres de Mauricio llorando. Patricia llorando más que nadie, con una intensidad que en su momento interpreté como culpa genuina, como el dolor de una abuela que había cometido un error imperdonable sin intención de hacer daño, arrodillada frente al pequeño ataúd blanco, repitiendo entre sollozos que ella nunca, jamás, hubiera querido que algo así pasara. Recuerdo también, aunque en su momento no le presté atención, que la cuñada de Mauricio, la misma que años atrás me había advertido en voz baja sobre no dejar a sus hijos solos con Patricia, se mantuvo alejada durante todo el velorio, parada al fondo de la sala, sin acercarse ni una sola vez al ataúd, con una expresión que no era exactamente tristeza sino algo más parecido al reconocimiento de una tragedia que, en el fondo, quizás siempre había temido que llegara. Durante meses la odié en silencio, pero también la disculpé en silencio, porque así funciona el duelo cuando lo mezclan con la culpa, uno necesita repartir la responsabilidad de una forma que sea soportable. Y fue un accidente, nadie tuvo la culpa, era mucho más fácil de cargar que la persona en la que confié mató a mi hija. Mauricio se aferró a esa versión con una desesperación que en ese momento me pareció comprensible, porque era su madre, porque como no iba a querer creer que no había sido intencional. Pasaron 8 meses. 8 meses de terapia, de no poder entrar al cuarto de Amelia, de escuchar el silencio de la casa como si fuera un sonido físico, algo que se me metía en los oídos y no me dejaba dormir. Mi psicóloga me insistía en que el duelo tenía etapas, que la negación era normal, que la rabia también, y yo asentía en cada sesión sin decirle que mi rabia no encontraba un lugar claro donde aterrizar, porque la versión oficial de lo sucedido, un accidente, una tragedia, nadie tuvo la culpa, no me daba nada contra que pelear. Es difícil estar furiosa contra el destino. El destino no tiene cara, no tiene nombre, no contesta el teléfono los domingos para preguntar cómo estás. En ese tiempo Patricia intentó acercarse varias veces, invitarme a comer, llamarme, y yo la evitaba con la excusa del trabajo, sin entender del todo por qué cada vez que veía su nombre en la pantalla del teléfono sentía que se me revolvía el estómago de una forma que no correspondía solo al dolor por Amelia. Hubo una tarde, unos 5 meses después del funeral, en que accedí a almorzar con ella porque Mauricio insistió tanto que terminé cediendo solo para tener paz. Durante ese almuerzo, Patricia mencionó, como quien comenta el clima, que le parecía que yo debía soltar la culpa de
Una vez, que ella también había perdido a su nieta y que necesitaba que la familia sanara junta. Algo en la manera en que dijo soltar la culpa, con esa liviandad, con esa impaciencia apenas disimulada por mi duelo, se me quedó atravesado en el pecho durante semanas sin que yo supiera explicar del todo por qué. Todo cambió una tarde de noviembre, cuando fui a la casa de Patricia a buscar unas cosas de Amelia que ella había insistido en guardar allá, un baúl con ropa de bebé que yo no había tenido el valor de revisar. Patricia no estaba, había salido a una cita médica, y Mauricio me pidió que fuera a buscar el baúl porque él tenía una reunión de trabajo que no podía posponer. Entré con la llave que Patricia le había dado a su hijo hacía años, y mientras buscaba el baúl en el cuarto de huéspedes encontré, sobre el velador, la tablet vieja que Patricia usaba para hacer videollamadas con sus otras nietas. No tenía intención de revisar nada. Fue pura casualidad que la pantalla estuviera encendida, mostrando una conversación de WhatsApp abierta con su hermana, una mujer que vivía en otra ciudad y a la que yo apenas conocía. Lo que vi en esa pantalla me heló la sangre de una forma que todavía, cuando lo recuerdo, siento en el estómago. Patricia le había escrito a su hermana, 3 semanas antes de la muerte de Amelia, un mensaje que decía, casi textual, que estaba cansada de que su hijo actuara como si esa niña fuera lo único que importaba en su vida, que desde que había nacido Mauricio casi ni la llamaba, que sentía que le habían robado a su hijo, y que en el fondo tenía sus dudas sobre si esa criatura era realmente lo que decían que era. La hermana le respondía preguntándole a qué se refería, y Patricia contestaba que había cosas que una madre simplemente sabe, que él parecido no le cuadraba, que tenía pensado pedir una prueba de ADN discretamente antes de terminar de entregarle el corazón a una niña que quizás ni siquiera fuera sangre de su sangre. Seguí bajando en la conversación con las manos temblando. Había más. Mucho más. Mensajes hablando de lo consentida que estaba yo, de lo controladora que era con las reglas de crianza, de que en su época a los bebés se les daba de todo desde chiquitos y salían más sanos, más fuertes, no como ahora que los crían entre algodones y salen débiles. Y entonces, 4 días antes de la muerte de Amelia, encontré un mensaje que todavía se me aparece cuando cierro los ojos en las noches malas. Patricia le había escrito a su hermana que iba a hacer una prueba, que le iba a dar a probar un poquito de comida de verdad quisiera o no la madre, que quería ver si realmente esa niña era tan delicada como decían. O si todo era exageración mía. No pude seguir leyendo. Salí de esa casa con el baúl bajo el brazo y con una certeza que me partió en dos, mi hija no había muerto por un accidente. Había muerto porque su abuela decidió desobedecer una indicación médica explícita, no por ignorancia, no por creencias antiguas inofensivas, sino como una especie de prueba retorcida, una manera de demostrar algo, de recuperar un control que sentía que había perdido. Antes de ir a buscar a Mauricio, hice algo que no había hecho en años, llamé a su cuñada, la esposa de su hermano mayor, la mujer que en aquella cena de Navidad tantos años atrás me había dejado una advertencia a medias. Le conté lo que había visto en la tablet, y del otro lado del teléfono hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando por fin habló, su voz sonaba distinta, más pequeña. Me contó que, cuando su hijo mayor tenía casi 2 años, Patricia le había dado un puñado de maní durante una tarde a solas, sabiendo perfectamente que el pediatra de ese niño había detectado una sensibilidad temprana y había recomendado postergar los frutos secos. El niño tuvo una reacción leve, ronchas y vómito, nada que requiriera hospitalización, pero suficiente para que ella jamás, desde ese día, volviera a dejar a sus hijos a solas con su suegra. Nunca lo denunció, nunca lo habló con el resto de la familia más allá de advertencias sueltas como la que me había dado a mí, porque en su momento pareció, según sus propias palabras, una imprudencia de abuela anticuada, algo vergonzoso pero no criminal. Colgué el teléfono con la certeza fría de que mi hija no había sido la primera prueba de Patricia. Solo había sido la primera en no sobrevivirla. Confronté a Mauricio esa misma noche con capturas de pantalla que había alcanzado a tomar antes de salir corriendo de la casa de su madre. Lo vi desmoronarse de una forma que no había visto nunca en los 6 años que llevábamos juntos. Y entonces, entre lágrimas, me confesó algo que terminó de destruir lo poco que me quedaba de fe en cualquiera de los dos, él ya sabía. No todo, pero sabía que su madre tenía dudas sobre la paternidad de Amelia, se lo había insinuado varias veces antes de que naciera, y él había decidido no contármelo nunca porque, según sus palabras, no quería meter cizaña, no quería que empezáramos el embarazo con esa tensión. Sabía que su madre era rígida con sus ideas sobre crianza y que a veces se le pasaba la mano, pero nunca imaginó, decía, que llegaría tan lejos. Le pregunté, con una calma que no sentía por dentro, si alguna vez había hablado con su madre sobre el antecedente familiar de alergias que el médico había preguntado durante mi embarazo. Se quedó en silencio mucho tiempo antes de admitir que sí. Que su madre le había dicho, cuando él le preguntó, que su padre, el abuelo de Mauricio, fallecido hacía años, había tenido una alergia severa a los mariscos, tan severa que una vez había terminado hospitalizado de niño después de comer camarones en una fiesta familiar. Mauricio nunca me lo dijo. Le pareció un dato menor, algo de una generación tan atrás que no creyó relevante mencionarlo. Ese dato menor, esa alergia que corría por la misma sangre que terminó en las venas de mi hija, era exactamente lo que el médico llevaba meses tratando de averiguar, y la única persona que lo sabía se lo guardó como quien guarda un secreto sin importancia.
Le pregunté entonces, ya sin ningún control sobre el temblor de mi voz, porque nunca me lo había dicho, ni siquiera después de la muerte de Amelia, ni siquiera cuando el diagnóstico de anafilaxia por alergia a mariscos quedó escrito en el certificado médico frente a los dos. Se quedó callado un rato largo, mirando el suelo, antes de decirme que en el fondo había preferido no atar cabos, que le resultaba más fácil sostener la versión del accidente inexplicable que enfrentar la posibilidad de que su madre hubiera sabido, con nombre y apellido, el riesgo exacto que estaba tomando. Esa noche entendí que Mauricio no solo había protegido a su madre con su silencio. Se había protegido a sí mismo de una verdad que, una vez aceptada, ya no le iba a permitir seguir queriéndola de la misma forma. Con todo esto en mis manos, con las capturas de pantalla guardadas en 3 lugares distintos por si acaso, decidí que no podía quedarme callada. Contraté a un abogado y presenté una denuncia formal contra Patricia por negligencia con resultado de muerte. El proceso fue largo, agotador y profundamente injusto en la manera en que la ley trata estos casos. Probar intención en un caso donde la propia acusada puede alegar ignorancia y creencias culturales resultó casi imposible, aunque los mensajes que yo había fotografiado sirvieron como prueba de que Patricia conocía el riesgo específico de mariscos por el antecedente de su propio padre y de que había actuado con al menos negligencia grave, si no con una intención más oscura que nunca se pudo demostrar del todo ante un juez. La defensa de Patricia se armó alrededor de 2 argumentos que se repitieron durante meses en cada audiencia. El primero, que los mensajes sobre hacer una prueba podían interpretarse de muchas formas, que no había una confesión explícita de intención homicida, que una mujer de 60 y tantos años escribiéndole cosas duras a su hermana en un momento de frustración no era, legalmente, lo mismo que premeditación. El segundo, que la responsabilidad última de dejar a un bebé al cuidado de terceros recaía también sobre mí, un argumento que mi propio abogado calificó de cruel pero previsible, y que escuché repetido en el tribunal con una frialdad que todavía me cuesta procesar sin que se me tensione la mandíbula. Hubo días de audiencias en que salía del juzgado con la sensación física de haber sido golpeada, no por lo que decía el fiscal, sino por lo que insinuaba, con total tranquilidad, el abogado defensor. Mi abogado localizó a la cuñada de Mauricio y logró que aceptara declarar sobre el incidente con su propio hijo, no como prueba directa del caso de Amelia, pero sí como evidencia de un patrón de conducta que ayudó a desmontar el argumento de la defensa de que Patricia simplemente no sabía lo peligroso que podía ser. Verla sentada en el estrado, con la voz quebrada, explicando por qué había guardado silencio durante casi 4 años sobre lo que le había pasado a su propio hijo, fue uno de los momentos más difíciles de todo el proceso, no por lo que dijo sobre Patricia, sino por la culpa evidente que cargaba, la misma pregunta que yo me hacía sobre mí misma, si haber hablado antes hubiera cambiado algo, si mi hija seguiría viva si alguien, en algún momento, hubiera roto ese silencio de familia que protegía a Patricia por encima de cualquier niño. Durante el juicio, Patricia se sentó frente a mí con una expresión que no cambió casi nunca, ni siquiera cuando su propio abogado defendía que solo quería lo mejor para su nieta según sus propias creencias. La única vez que la vi quebrarse fue cuando el fiscal leyó en voz alta el mensaje donde ella hablaba de hacer una prueba con la comida. Ahí bajó la cabeza. No sé si fue vergüenza, si fue el peso de escuchar sus propias palabras convertidas en evidencia de un tribunal, o simplemente el cálculo frío de que ese gesto la haría ver más humana ante el juez. Fue condenada por negligencia grave con resultado de muerte, una pena que a mí, sinceramente, me pareció una burla comparada con lo que había perdido, pero que al menos dejó constancia legal de algo que necesitaba escuchar de boca de alguien que no fuera yo misma, que lo que le pasó a mi hija no fue un simple accidente inevitable, sino la consecuencia directa de una decisión tomada por una mujer que sabía, o que como mínimo tenía motivos más que suficientes para sospechar, el peligro exacto al que estaba exponiendo a una bebé de 7 meses. La familia se partió en 2 bandos casi de inmediato. El hermano mayor de Mauricio y su esposa se pusieron de mi lado sin dudarlo, algo que en su momento agradecí más de lo que fui capaz de expresar. La hermana menor de Mauricio, en cambio, dejó de hablarme por completo, convencida de que yo había destruido a la familia al llevar el caso hasta un tribunal en lugar de resolverlo puertas adentro, como si la muerte de mi hija fuera un asunto que se pudiera resolver con una conversación incómoda en la sala de la casa. Dejé de ir a las reuniones familiares mucho antes de que el juicio terminara, y para cuando se dictó la sentencia ya casi no quedaba nadie de esa familia con quien yo mantuviera contacto, salvo Mauricio, por obligación, y su cuñada, por una lealtad silenciosa que ninguna de las dos necesitó explicar en voz alta. Mauricio y yo nos separamos 7 meses después del juicio. No hubo un momento único, ninguna pelea definitiva, solo el desgaste lento de 2 personas que ya no podían mirarse sin ver, al mismo tiempo, al amor de su vida y a la sombra de la traición que ese amor había permitido. Los primeros meses después de la sentencia, él seguía repitiendo que su madre no era un monstruo, que había cometido un error terrible, imperdonable, pero un error al fin, y cada vez que lo decía yo sentía que la distancia entre nosotros crecía un poco más, hasta que dejó de caber en la misma casa. Él siguió visitando a su madre en la cárcel durante los primeros meses de la condena. Yo no volví a verla nunca más, ni tampoco he vuelto a hablar con él desde que firmamos los papeles del divorcio, salvo por 2 correos breves sobre trámites que ya no tenían nada que ver con nosotros como pareja. Hoy vivo sola, en un departamento pequeño lejos de la casa donde cría a Amelia los pocos meses que la tuve conmigo. Guardo el baúl de su ropa en el closet, sin abrirlo, sin poder todavía decidir qué hacer con él.
La cuñada de Mauricio es, extrañamente, la única persona de esa familia con la que sigo hablando. Nos escribimos de vez en cuando, dos mujeres unidas por un silencio que ninguna de las dos rompió a tiempo. Patricia sigue cumpliendo su condena, y de vez en cuando, a través de conocidos en común, me llegan noticias de que ha pedido verme, que quiere explicarme, que quiere que hablemos, que en sus cartas a Mauricio insiste en que todo fue un malentendido que se salió de proporción. La última carta que le pidió a un familiar que me hiciera llegar la devolví sin abrir. Cada vez que me llega uno de esos mensajes pienso en la misma pregunta que me hago desde aquella tarde en su cuarto de huéspedes, con la tablet encendida entre las manos, si alguna vez voy a poder perdonarla, o si algunas cosas simplemente no están hechas para perdonarse. No tengo esa respuesta todavía, y hay días en que sospecho que nunca la voy a tener. Lo único que sé con certeza es que el número de mi teléfono que Patricia se aprendió de memoria durante años ya no existe, que cambié de casa, de ciudad, de rutina, y que la próxima vez que alguien me pregunte si voy a perdonar a la mujer que mató a mi hija, voy a seguir sin saber qué contestar.